Muchas gracias, Santi. La verdad que eh, habrá notado mi cara de alegría al ver rostros que significan vidas, familias, la iglesia mismo, hermanos que me han bendecido, que me bendicen, que aprendo de ellos. Hoy justo hablaba con Guille, muy conocido por ustedes, Guille Silva, intercambiando ahí ideas de la reforma de Carmelo. Eh, y bueno, muchas anécdotas y lindos momentos que Dios me ha permitido disfrutar con algunos y otros no tanto. Me estaba acordando, Víctor, vos recordarás cuando era un estudiante de facultad y nos cruzábamos en el edificio ahí de Bahía Blanca, que tiene un arquitecto, un estudio, y yo, bueno, era un estudiante, trabajaba ahí. Y así tantas otras anécdotas, lindos momentos que Dios en su fidelidad, como cantamos, nos ha permitido vivir en su gracia y su amor al pertenecer a su iglesia, a esta familia hermosa. En esta noche los invito, hermanos, a abrir sus Biblias allí en el libro de Hechos, en el capítulo 12, y vamos a hacernos una pregunta que nos vamos a plantear, y dice: ¿alguna vez Dios te ha dejado atónito? Esa es la pregunta. ¿Alguna vez Dios te ha dejado atónito? No sé si se animan a participar, si recuerdan algún momento de esos de su vida, cuando me hacía esta misma pregunta. Pensé que iban a ser pocos esos momentos, pero después, repasando, encontré varios y interesantes esos momentos que Dios realmente me ha dejado de esa forma, ¿no? Atónito. No sé si a alguien le ha acontecido, le ha sucedido eso alguna vez, que recuerde alguna experiencia o algún momento. Sí, Gastón, voy a romper el hielo, así aprovechamos. ¿Cómo te va? ¿Estás bien? Hola, ¿cómo andan? Bien, Bien, bien. todo bien. Mirá, hace muchos años, era, era más joven, mucho más joven, y un domingo en la cena del Señor, eh, me confundí de bolsillo y puse lo que no había pensado, y puse muchísimo más de lo que había pensado. Pero para sorpresa mía, en toda esa semana, el Señor no me hizo faltar, porque hubieron diferentes maneras por las cuales el Señor me bendijo y había puesto bastante más de lo que había pensado. Y, y el Señor en su gracia, en su misericordia, suplió para que en esa semana no me faltara nada. No estábamos casados todavía con Clara, yo era un Oh, joven, casi un joven, era, tendría 20 años más o menos. qué momento. Eh, bueno, la verdad que cuando nos pasa es así. No sé si alguien más quiere aportar alguno de esos momentos que le ha tocado vivir. Eh, Mientras le voy contando uno que a nosotros con Ale nos pasó recientemente, pero creo que quedé más atónito yo porque Ale estaba en ese proceso, bueno, que todas las madres pasan. Y la verdad, yo cuando vi el nacimiento, ese momento fue increíble. Me pareció como, como celestial, no lo podía creer. Como que estaba impresionado, honestamente atónito. Inclusive la partera tuvo que decirme: ¿te animás a correrte un poquito? Porque estaba metido, o sea, no quería perderme nada, me fascinó. Y ahí hasta llegué a pensar, dije, yo tendría que haber sido partero, dije, por un momento. Pero, la verdad que inolvidable, ¿verdad? Casi que sin palabras. No sé si recuerdan alguna otra situación de estas que, o que les haya tocado vivir en la vida.
a nosotros también, o sea, así como pasamos esa que quedamos atónitos de felicidad, nos tocó una totalmente contraria. Sin embargo, increíblemente cuando repasaba este pasaje sentí y el Señor permitió que, que también lo pasara como vamos a ver, con estas características que se desprenden de allí del capítulo 12 del libro de Hechos, y vamos a leer en los versículos del 1 al 17. Y si fuera posible, sé que con esto del Zoom y puede ser mucho más complejo, me gustaría que ustedes me acompañaran con la lectura. Quizás podemos leer 3 versículos cada uno. Allí, Hechos, capítulo 12, comenzando en el versículo 1 y comienzo allí. Dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. ¿Alguien puede seguir el versículo 4? Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo, le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llevó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar a una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es un ángel. Los últimos 2 versículos, 16 y 17. ¿Alguien puede leerlos? Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, con la mano señal de callarse, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo: al saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro. Muchas gracias, hermanos, por acompañarme en la lectura. Y qué momento, ¿verdad? Nada más y nada menos que el rey Herodes con esta intención y lo que ya había sucedido, ¿verdad? Jacobo muerto por manos justamente de Herodes, y Pedro encarcelado.
podríamos decir que ya era la previa de su muerte, por decirlo de alguna forma, por lo que ya había acontecido, y sin embargo pasa algo milagroso. Y lo primero que me bendecía este pasaje y detectaba es ese versículo 6 cuando dice, y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados. Increíblemente, Pedro en la cárcel, esposado, ahí custodiado por estos casi 16 soldados, según leímos. En esa cárcel, Pedro dormía. Increíblemente, quizás podría esperarse el día anterior a su muerte, Pedro durmiendo en la cárcel. Yo me imagino en esa situación y estaría caminando de un lugar para otro. Me ha pasado que no estaba nunca, no he estado en esa situación tan extrema y sin embargo mis nervios se ponen de punta, por decirlo de una forma. Me ha tocado, no sé, tener que dar algún examen, alguna prueba final y no poder dormir, tener un nerviosismo ante esa situación. Y ahora no estábamos hablando de un examen, estamos hablando de su propia vida, sin embargo, Pedro dormía. ¿Cómo es posible eso, verdad? Y pensaba en esa tranquilidad, en esa paz, en esa confianza, en esa serenidad, en esa seguridad, que honestamente cuesta explicarlo si aún no lo has vivido. ¿Por qué es tan maravilloso cuando en una situación tan trágica o tan compleja o imposible, muchas veces hasta comprender para nuestra mente, Dios nos da esa tranquilidad? Y recordaba esa situación que les decía cuando los médicos nos dijeron que ya no había vida y en ese primer niño que esperábamos, me acuerdo que lo primero que le pregunté si iba a estar bien Alejandra, y después que dijo que sí el médico, casi que terminó la consulta, nos derivaron a la ginecóloga, desde ecografía a ginecología, y me acuerdo salir de esa puerta y ver el cielo celeste, y como de alguna forma en ese cielo contemplar la inmensidad, la grandeza, la majestuosidad del Señor, de Dios, y decir, Señor, tú conoces todas las cosas. A pesar de esta situación que hoy no puedo ver, no entiendo, te doy gracias. Increíblemente sentí esa paz en mi corazón, al punto que a la hora de recibir esa noticia tuve que viajar, y me acuerdo estar viajando, separándonos de alguna forma, Ale quedándose acá en Montevideo y yo viajando, y a medida que se iba despegando el avión y las cositas en la tierra se empezaban a ver cada vez más pequeñas, como que me daba una perspectiva de alguna forma de la grandeza de Dios, y a pesar de esa situación sentir esa paz, ese abrazo. Es difícil, como les decía, explicarlo cuando aún no lo has experimentado, pero entiendo que si estamos aquí en esta reunión, el Señor ya nos ha dado de su paz, de su gracia, nos ha salvado, y eso me alegra. Si aún tienes dudas o no los conozco a todos, busca al Señor, es necesario. ¿Quién no quiere experimentar esa paz en momentos tan trágicos que llenan nuestro corazón? Pensaba en algunos versículos rápidamente que se me vienen directo a la mente. En lugares de delicados pastos me harás descansar, junto a aguas de reposo me pastorearás. Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Salmo 4:8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado, dándonos esa tranquilidad de descanso a pesar de lo que estemos viviendo.
Y realmente la mente de Pedro reposaba en esa voluntad de Dios, a pesar de que quizás lo que le tocara fuera la muerte. Hay cosas que escapan a nosotros en general, como humanos queremos tener todo organizado, todo craneado, por decirlo así. Y sabemos que no es así. Qué inmenso que es el mundo, las decisiones, las situaciones. Y qué bueno también es poder descansar de esta forma en el Señor. Así que ese era el primer punto a tener presente, deseando que podamos tener esa paz en el Señor, esa tranquilidad, esa confianza, esa seguridad, como claramente lo tenía Pedro y lo tuvo en esta situación. El segundo punto que me gustaría tener presente tiene que ver con la oración. Dice que el versículo 5, Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La iglesia hacía oración a Dios por él. Qué importante es, casi que se desprende de esa comunión, de esa seguridad, de esa confianza, esa necesidad de hablar con el Señor. Por supuesto que le llamamos oración, pero vieron que hay veces que hablamos tanto de forma cotidiana que es como hablar con naturalidad, con normalidad, con sencillez, porque Él nos acompaña. Clama a mí y te responderé y te daré a conocer cosas grandes, ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. No se inquiete por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracia, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Cuando clamamos de esta forma, cuando buscamos a Dios en esa comunión íntima, podemos disfrutar, como decíamos, de esa paz también que Dios nos da. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Romanos 12:12. Y así podríamos repasar muchos versículos que han sido y son de apoyo para nosotros en esta necesidad de poder comunicarnos con el Señor, de poder poner nuestros pensamientos bajo su voluntad, bajo su dominio, su soberanía. En general, de chico siempre tuve como esa inquietud y dificultad al momento de dormir. Siempre me imaginaba cómo sería el futuro. Esas eran siempre muchas preguntas que tenía. Y recuerdo claramente ese versículo que recién repasábamos. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Cuando vos confías y tenés esa tranquilidad, esa seguridad, podés descansar que estamos bajo las manos del Señor. Y eso hizo la iglesia también. Buscaba en oración para poder salvar y clamar por la vida de Pedro. Así que ya vimos esos dos puntos, la importancia de esa paz que necesitamos tener con el Señor, de la comunicación, de la oración. Y hay otro que vamos a ver ahora, que en general es de los que más nos cuesta, la obediencia. Dice allí, cuando el ángel, ¿verdad?, lo llama, le dijo el ángel: cíñete
y átate las sandalias. Y lo hizo así, dice mi versión. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y eso fue lo que hizo. Qué difícil que es decir esto. Tan simple, tan simplemente obedeció. Tan simplemente obedeció. ¿Cómo nos cuesta? ¿Cómo me cuesta? Siempre preguntándole cosas a Dios o queriendo saber todo, y muchas veces tenemos que quizás no saber qué esté sucediendo, pero sí obedecerle. Pedro no sabía cómo iba a ser exactamente esa salida, pero así lo hizo. Se ciñó, se ató las sandalias y lo siguió. Y es necesario que así lo hagamos en nuestra vida. Muchas veces, como humanos, nos quejamos del Señor o de Dios en sí, pero le obedecemos, le buscamos en oración, descansamos en Él. Qué importante para mí como hijo obedecerle a mi Padre, a Dios. Mucho más cuando hablamos del Señor, que conoce todas las cosas, nuestro Dios soberano, nos ha creado, nos ha formado. A veces cuando estamos con en esa crianza, veía ahí las familias, conocemos de repente los peligros, los riesgos, y bueno, el niño hace lo que quiere, lo que piensa. Pero bueno, nosotros como padres pensamos lo que puede ser de mejor para él o evitar cualquier riesgo. Y Dios también quiere lo mismo para nosotros, porque nos ama. ¿Cuántas veces ha querido que no nos lastimemos, que no seamos tercos, que le busquemos a Él en todas las decisiones? Hoy hablábamos justamente, le decía con Guille, porque estuve hablando hasta hace un ratito, y le compartía honestamente desde mi corazón, le decía a Guille, ¿sabes la bendición que Dios me ha dado de trabajar? Le digo, como te pasa a vos de lo que Dios quiere, es como todo, te levantás y le das gracias, porque ¿cuántos tienen esa posibilidad? Y muchas veces, cuando era más chico, pensaba ni siquiera en lo que yo hubiera querido o pensado. Yo hubiera querido, no sé, ser Suárez como cualquier niño en nuestro país, pero Dios quiso que siguiera estos pasos. Y bueno, y hoy justo a través de Miguel, también papá me compartía la necesidad de compartir algunos avances en las construcciones. Y bueno, y pensando para atrás, yo cuando estudiaba sabía que Dios quería esto, pero no sabía por qué motivo. Y digo, pensar lo que en su misericordia Él nos ha utilizado. Gracias, Señor, y por algo tienes tus planes, así que ayúdame a obedecerte a mí, que soy bastante cabeza dura. Así que ese otro punto para tener presente, la obediencia, qué importante. Y después vienen los resultados, ¿verdad? Hay certezas, está el milagro. Como dice allí, ahora sé verdaderamente, dijo Pedro, ahora sé verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha arrebatado de la mano de Herodes. Ahora sé. Como les decía, seguramente salió corriendo y no sabía exactamente cómo era el plan, cómo se trataba, pero obedeció, y ahora sí sabía lo que Dios había querido hacer, salvándolo de su muerte, porque como sabemos, aunque estemos en este mundo, nuestro Dios tiene la última palabra. Él es Dios y en Él confiamos. Y por último, ver ese gozo. Qué lindo cuando se disfruta eso, cuando se disfruta ver ese testimonio. Dice allí en la palabra, les contó
cómo el Señor les había sacado, le había, perdón, sacado de la cárcel. Les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y ahí quedaron atónitos. No lo podían creer. ¿Qué haces acá? Es cómodo, no, es un ángel. Y era Pedro mismo. Esos momentos quedan grabados en nuestra vida, en nuestra mente. Son situaciones que Dios permite. Y muchas veces, o sea, en realidad en la mayoría no entendemos. Buscaba algunas definiciones de atónito y justamente tienen que ver con eso. Fuera de sí, quedar fuera de casillas, decía un diccionario español, atontado, loco, espantado, maravillado, fuera de lugar. Así el obrar de Dios es mucho más grande, superior a nuestros pensamientos y de tremenda bendición, de alegría, de gozo. Nunca nos imaginamos lo que Dios tiene para darnos y aún eso máximo que nos imaginamos, siempre Dios nos da mucho más. Y espero que así sea, que podamos buscar a Dios de esta forma, que podamos vivir en esa paz, en esa tranquilidad, en ese constante oración. A veces me cuesta decir oración porque yo hablo como caminando a veces, como que a veces no soy consciente, como que estoy orando, estoy hablando con Él. La importancia de obedecerle y poder disfrutar de sus bendiciones y el gozo que a nosotros, tan chicos, tan finitos, Dios nos permite alegrarnos, gozarnos, maravillarnos, disfrutar. Piensen en experiencias, ahora los veo, que algunos sé, otros me han contado, de vivencias que han vivido justamente en el Señor, que Él nos ha permitido y realmente nos dejan de esta forma atónitos. Y si aún no ha sido así en tu vida, Dios te está esperando. Y estoy seguro que vos decías esto también. Así que no luchemos más y rindámonos a la obediencia y, y, y a la paz, a esa tranquilidad, a ese reencontrarse, reconciliarse que Dios quiere hacer con nosotros y que podamos disfrutar de sus bendiciones. Ojalá que así sea, los estoy mirando y también es mi deseo y sin duda el del Señor. Así que gracias por este tiempo, por poder compartir una vez más la palabra del Señor y disfrutar también de un momento de comunión con ustedes. Dios los bendiga.